Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio y hoy vamos a hablar de un escándalo que involucra a la cabeza del budismo mundial, que es el llamado Dalai Lama. Y para esto saludo como siempre a Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Pues a mí muy bien. Este tema que propones, pues me parece, pues que nos puede sacar una que otra risa, pero también uno que otro coraje. Creo que tienes razón. Y bueno, sin más, porque traigo muchos audios, comencemos. Y traje hoy algunos extractos del programa Sacro y Profano de Bernardo Barranco en el Canal 11. Y él mismo ahorita nos va a explicar, para la gente que quizás no se ha enterado de lo que sucedió, qué es lo que pasó y causó supuestamente indignación, por lo menos en una parte del mundo. Escuchemos. La opinión pública mundial se conmovió ante el video del Dalai Lama, su santidad como le llaman, que no solamente pidió un beso en la boca a un niño, sino también le pidió en público que le chupara la lengua. Sobre todo ante la algarabía y festejos de los ahí presentes en esta audiencia pública. Surge una pregunta fundamental e inquietante. ¿Podemos considerar rasgos de pederastia en el comportamiento del Dalai Lama? Ese es nuestro tema, aquí, en Sacro y Profano. Esto fue el hecho y para comenzar te quería preguntar si te enteraste y en el caso que sí, ¿cómo te enteraste hoy de este hecho? Bueno, obviamente sí, sí me enteré. Eh, y creo que, pues bueno, sí fue una noticia que le dio vuelta a varios Pero ¿en dónde te enteraste? En espacios. redes, ¿no? Con el video, ¿o no? No, yo diría que más bien a través que creo que un poco para alabar el medio que elegimos nosotros Mm, para transmitir nuestras ideas a través de podcasts. Y bueno, ok. son podcasts sobre todo noticiosos, ¿no? Ok, eso Pero es... sí, Ajá. pero la verdad es que eso que decía al principio de cómo este tema nos puede, pues al mismo tiempo despertar algo pues de risa, ¿no? Porque bueno, también yo creo que es una risa un poco nerviosa, ¿no? Y también un poco de indignación, o sea, es decir, bueno, esas dos emociones mezcladas. Eh, Creo que es mucho el tono que yo también llegué a encontrar cuando escuché esa noticia. Sí, y justamente ahorita vamos a eso, pero antes vamos a dar un paso para atrás y primero revisar algunos datos sobre el budismo y su importancia en el llamado Occidente. Hay que recordar que las diversas corrientes del budismo suman cerca de 300 millones de personas en el mundo. En Occidente, desde la posguerra, el número de budistas ha crecido de manera acelerada. El Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz en 1989, es considerado en Occidente como una de las personalidades más admiradas. Algunos critican como desmesuradas las críticas al Dalai Lama en las redes sociales. Hay que entender que Occidente está muy lastimado por los escándalos de la pederastia clerical. Bueno, si bien jamás yo negaría la creciente influencia de cierto budismo que yo calificaría como occidentalizado, no me pareció ni cercanamente precisa la argumentación que acaban de oír, porque para comenzar, por lo menos en mi caso, y ubico muchos más, no tengo admiración alguna por esa figura, y creo que hubiesen hecho bien, o por lo menos mejor, diferenciar un poco y no quedarse en el sentido común como si estuviéramos en una especie de película de Hollywood, en el que la Ujú. imagen del Dalai Lama, pues lo único que provoca es admiración y como Ujú. que reflejo de una cierta forma de ver la vida y al cosmos, porque creo que para un programa que se jacta de ser informativo y no de espectáculo, los datos fueron, no sé, demasiado general y no me parecieron adecuados. Sí, creo que esta palabra clave, la de veneración, ¿no? Como si Ajá. este tipo de figuras en automático, eso fuera lo que tuvieran que despertar de manera unánime, ¿no? Ujú. E incluso entre quienes no somos feligreses. Bueno, los datos que se ofrecían en este audio que pones, perdón, pues sí van como muchas de las veces cuando se habla sobre una religión, sobre todo cuando no es el cristianismo, por ejemplo, Ujú. o bueno, algo que tenga forma de un culto, ¿no? Normalmente se menciona cuántos feligreses tienen a nivel mundial como para dar idea de la magnitud.
Y bueno, creo que sí, el budismo pues sí llega a un nivel de relevancia en el sentido de alcance pues a una buena población. Y si no es a través de una feligresía ya militante, por decirlo de alguna manera, sí a través de cierta simpatía, porque muchas veces incluso se le compara, ¿no? Con las religiones occidentales sobre todo, y pareciera que el budismo es como esta contraparte o esta tendencia diferente, ¿no? A lo que nosotros Ujú. encontramos. Sobre todo creo que un poco por pues quizá porque no hay en el budismo, me parece, sin ser experto, pues esta construcción religiosa en estricto sentido, ¿no? De una deidad omnipotente, que nos tiene prometido un cielo y como castigo un infierno. Es decir, obviamente estoy haciendo una descripción muy burda del cristianismo, pero normalmente el budismo se ve como una tendencia diferente en esos aspectos, ¿no? Porque bueno, según lo que yo he escuchado, es que el budismo pues más se ve como una especie de vía, una manera de vida, ¿no? Va mucho en ese sentido, ¿no? No tanto en el acento religioso como creencia, ¿no? Sin duda habrá una cosmovisión en el budismo, pero no es con esta, ¿cómo podemos decirlo? Como separación entre lo divino y lo humano, quizá, ¿no? A mi parecer. Y bueno, sin embargo, esa simpatía que parece ganarse el budismo por ese tipo de cosas, sin embargo, pues de todos modos, como tú dices, no debe convertirse en una especie de veneración hacia ciertas figuras que lo representan, ¿no? Porque, bueno, pues esas figuras y creo que aquí lo valioso de que traigas todo este tema a discusión en este espacio, pues es que podemos introducir un elemento que me parece que está en juego, que es el poder, ¿no? Son figuras que ante todo representan un poder, ¿no? Un Ujú. poder, una influencia, ¿no? Ya sea a través de la feligresía o a través de la simpatía también, porque pues es algo que les da cierto alcance fuera de su propio ámbito muchas veces, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues son figuras de poder que, pues digo, uno tendría que juzgar como tales. Entonces ahí la simpatía, pues tendría que dejarse un poco de lado, pues para analizar si ahora sí, ciertas conductas de estas figuras de poder que sin duda son problemáticas, ¿no? Cuando uno pues las mide en función justamente del poder que tienen y de la relevancia que tienen esas figuras. Sí, es correcto. Y bueno, si te parece, vamos al siguiente audio en el que van a escuchar a una de las invitadas del programa, que se llama Ana Lucía Salazar, y que nos va a dar su opinión sobre lo sucedido alrededor del Dalai Lama. Bueno, el video es muy contundente y para la gente fue muy impactante. ¿Por qué? Porque entonces tú estás viendo a toda su amplitud, pues cómo se cometen los delitos de pederastia. ¿Por qué no es pedofilia? Porque el señor no está consumiendo o se siente atraído por los niños únicamente, sino que aparte pasa al acto. ¿Cuál es el acto? Pedirle un beso. El niño se hace para atrás. No está de acuerdo, como que apenas le toca la boca, no está seguro de lo que está sucediendo. Sin embargo, tiene una audiencia que está observando y que lo aprueba. Entonces, eso disocia, dices, no está pasando nada malo, porque si no toda la gente estaría brincando, diciendo esto no es posible, no está bien. Y el niño entonces se confunde, ¿no? Su sentir es uno, sin embargo, su ambiente no está reaccionando a lo que él siente. Y después, en la segunda situación peligrosa es cuando él le pide chúpame la lengua y el niño, en una evidente repulsión, se hace para atrás y se niega. Nuevamente demos un paso para atrás porque quizás ustedes se pregunten, y con razón, bueno, ¿quién es Ana Lucía Salazar? ¿Tú la conocías, Horacio? No había escuchado sobre Ni ella. yo tampoco,
pero ella fue presunta víctima de pederastia, y digo presunta para que legalmente sea correcto, y ella es presentadora de radio y televisión y es conocida entonces por ser la primera mujer en denunciar públicamente los abusos de la Legión de Cristo en México. Ujú. Y sé que va a sonar feo, pero debo advertir, desde mi punto de vista por lo menos, que su único, entre comillas, mérito para estar en el programa es entonces ser víctima de pederastia. Bajo esa lógica espero entonces pronto ver, cuando se hable, por ejemplo, de víctimas de pobreza extrema, que entonces inviten a las víctimas de pobreza extrema para que nos cuenten cómo le ha ido en su vida y que nos compartan sus experiencias. Prometo traerlo al programa cuando eso suceda. Obviamente no va a suceder, pero me parece triste que en algunos casos se asuma esa lógica, pero en muchos otros no. No sé si quieres decir algo, Pues si no, me sigo. digo, no sé si eso invalidaría el discurso de, pues, de una víctima en general, o sea, de las víctimas que aparezcan por los problemas que acerca de los cuales hablen, ¿no? O sea, pues yo diría que, digo, no sé si sea tu intención, me parece que no necesariamente, que eso invalida el discurso de una persona como ella, ¿no? Sin embargo, pues sí hablaría, me parece, de, pues de qué tipo de problemas pues alcanzan cierta relevancia y bueno, la pregunta estaría por qué alcanzan cierta relevancia y otros no. No, pero yo diría quiénes hablan sobre un tema y quiénes no, y viceversa. O sea, porque yo no diría que entonces el discurso de la víctima no valga. Al revés, claro que vale y mucho. Pero ¿en qué momento hemos pasado a ese automatismo de decir si fuiste víctima sabes sobre el tema? Sabes sobre la experiencia, sobre lo que te pasó, pero eso no tiene nada que ver o muy poco que ver con la problemática tan complicada como, por ejemplo, la pederastia en muchos ámbitos de la vida política, pública, religiosa en todo el mundo. O sea, eso para mí son dos niveles diferentes. Y Ujú. aceptando que la víctima es una parte importante para comprender algo, aceptando eso, que para mí no siempre lo es, entonces, ¿por qué en temas, por ejemplo, como dije, de pobreza extrema, yo nunca veo en Canal 11 ni en ningún otro canal a gente que vive entonces en la calle, literalmente muriéndose de hambre, que digan, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Que yo tampoco creo que eso llevaría mucho, pero sería por lo menos ser consecuente con su propia lógica de argumentación. Y yo pido una de las dos, o sea, por lo menos que uno sea congruente con su propia construcción teórica. Es lo único que pido, porque me parece que es selectivo. Que en ciertos puntos que políticamente ahorita están de moda sí se hace, y en otros que no lo son, no se hace. Bueno, creo que ahí tocas un punto importante, ¿sí? O sea, yo creo que el discurso de, de las víctimas, pues sí merece, pues, atención. Ahora, siempre acompañado de, pues, un respaldo, pues, no sé, por ejemplo, sí muchas veces estos problemas, el respaldo que encuentran para ser transmitidos a la sociedad, pues, es a través de defensores de derechos humanos, ¿no? Ujú. Y también muchas veces de un soporte académico, ¿no? Me parece que es ahí donde muchas veces el discurso de la víctima adquiere más fuerza y sin embargo es cierto que no es que, o sea, porque aparezca pues en ciertos temas como en este caso la pederastia, pues sí aparezcan víctimas y se escuche sobre ellas, quiere decir que en general contamos con mecanismos y medios, ¿no? Ujú. Para que el discurso de las víctimas en general de todos los problemas aparezcan y aparezcan respaldados, que sería lo ideal, ¿no? En efecto. Sí, y bueno, más allá de mis comentarios sobre ella, enfocándome ya en lo que dijo, me parece curioso una tendencia cada vez más creciente de hacer análisis aparentemente profundo y psicológico a distancia, y no nada más a distancia, sino con base en un video de menos de un minuto de muchas veces TikTok. Y creo que esto tuvo su auge en el momento que teníamos a varios psicoanalistas hasta conocidos de muchos países que diagnosticaban a Donald Trump a través de
discursos que veían en la televisión. Y lo que hace entonces Ana Luisa es, se mete, según ella, a la cabeza del niño, según ella, abusado, y nos cuenta exactamente qué es lo que sintió cuando estaba enfrente del Dalai Lama. Y además, yo no sé cómo veas tú, pero me parece por lo menos arrogante argumentar de esa manera, que porque viste un video, tienes la capacidad de asumir qué es lo que sintió la persona paso a paso mientras sufría el abuso. O sea, eso también otra vez me parece una reducción brutal de la complejidad de un asunto de esa naturaleza. Sí, sí, quizá eh, eh, pues también vería una especie de dificultad a la hora pues de tratar de colocar cierto análisis, pues sí, a partir de algo que circuló de esa manera, ¿no? A través, como tú dices, de un video. Porque, bueno, cuando circulan las cosas sí se hacen virales, ¿no? Incluso este término de ser viral, eh, pues hace parecer que es una evidencia incontrovertible, no solo de lo que se ve claramente en el video, sino también de ciertos análisis que se imponen sobre otros, ¿no? En general, me parece que imponer el análisis de la pederastia acerca, pues no del Dalai Lama como la máxima figura de un culto, sino de verlo como a través de las motivaciones de una persona. Eso pues también es algo a lo cual nos lleva como a una especie de ilusión, tener un video sobre un suceso. Que de repente pues todos podemos al parecer estar hablando sobre las motivaciones de las personas que salen en ese video. Cuando bueno, eso pues ameritaría o bueno, haría necesario pues una especie de recuperación de lo que diga el que participó en ese video, el niño o el Dalai Lama, ¿no? Entonces sí es cierto que imponer cierto análisis acerca de pues como tal, de la vida psíquica del niño en este caso, pues sí es problemático, ¿no? Y sí tendríamos nosotros que pues hacer más distinciones para ver dónde nos colocamos para analizar ese asunto, ¿no? Por eso hace rato yo proponía más que nada la idea de analizar esto a través pues sí, se están analizando figuras que representan cierto poder, ¿no? Y no necesariamente se están analizando motivaciones de los individuos que están participando ahí, ¿no? Sí, es correcto. Vamos al siguiente audio en el que Ana Luisa se va acercando a lo que es, desde mi punto de vista, el meollo del asunto. Lo peligroso es que al final de esto se pide hablar con la mamá y con el niño, y ellos parecen estar conformes con la situación y decir que no pasó absolutamente nada. Hay un video que es público y la audiencia en ese momento no hace absolutamente nada. Sin embargo, para este lado del mundo, porque ese video ya tenía una antigüedad y a nosotros se nos presentaba un mes y medio después, para este lado del mundo nosotros de pronto decimos, ¿qué es esto? Esto está mal. Es evidentemente un acto de pederastia. Claro. O sea, por más internalizado, naturalizado, culturalmente aceptado allá que sea, es un acto de pederastia y nos pudimos dar cuenta porque no es nuestra creencia. Pero cuando es nuestra creencia, levantamos las antenas y decimos, no todos son iguales, no. Esto es que no es que sean malos, hay unos malos que lo permiten, son infiltrados. ¿Sí? ¿Sí me explico cómo vamos matizando lo que afecta a nuestra creencia, ¿no? Bueno, yo igual quiero decir... Sí, alcanzo a ver un poco cuál es tu incomodidad respecto a esto. Creo que, según lo que entiendo, pues va mucho en el sentido pues una especie de tendencia que sí es muy presente ahora. Ajá. A pensar o a dar por sentado que los videos en automático son noticias ya construidas, ¿no? Noticias ya construidas con todo y un análisis de todo, en todo tipo, jurídico, teórico en un sentido sociológico, por ejemplo, hasta filosófico, de teoría, pues, por ejemplo, relativa a las religiones. Y no, eso no es cierto, eso sí es una ilusión de lo más grande.
Y bueno, pues sí amerita otro nivel de análisis, ¿no? Sí, no, porque además ella, sin darse cuenta, nos se abre o digamos se evidencia a sí misma en el sentido de que su análisis es reactivo, es decir, ve algo, ve un video y reacciona, y lo hizo literal, se espanta y de ahí de bote pronto sale su análisis. Cuando, como bien dices, es mucho más complicado que eso. Porque ni siquiera estamos hablando de una película, de un video de 1 hora, de una entrevista, sino de un video de literalmente algunos segundos. Y Sí, entonces reaccionar es una cosa que es quizás inmanente a como somos como humanos, pero eso no tiene nada que ver o muy poco con sí, trascender el hecho y tratar de acercarse a una comprensión. Y sí. entonces, según ella, vemos el video, porque además otra vez generaliza, que vemos el video y automáticamente asumimos que está mal, abre la puerta para hablar de qué está bien y qué está mal, que ese es otro desmadre, y que estamos presenciando un acto de pederastia. Y se sorprende al mismo tiempo que el niño y su madre no mostraran prácticamente inconformidad alguna posterior a lo que pasó. Porque eso es el segundo punto al que poco a poco quiero ir, que los afectados, que en este caso las víctimas, o digamos la víctima, el niño y su mamá, dijeron que ellos no son víctimas. Y eso, otra vez, si le damos en monopolio de la argumentación y el análisis a las víctimas, ¿qué pasa entonces si la que yo señalo como víctima no se asume como víctima? Bajo esa lógica, ahí se acabó el debate. Porque si la víctima que tiene la parte más fuerte para poder argumentar el derecho a participar en el programa y explicar y todo, si ella misma dice que ella no es víctima, pues entonces, ¿quién soy yo para decir es que sí fuiste víctima? Si yo no soy el directamente afectado. Entonces yo creo que esa es otra contradicción inmanente a su forma de argumentar que ella no ve cuando lo único que hace es reaccionar ante videos. Si quieres, nada más rápido vamos a un siguiente audio que tiene que ver sobre lo mismo prácticamente y que es del otro invitado del programa y que, como ya dije, argumenta en una línea similar. Realmente, o sea, el hecho claro es que esa sociedad ha naturalizado la violencia, la ha normalizado. Para ellos es como de, es mi costumbre, es mi forma de ser. El niño puede irse incluso ante el Dalai Lama, que no es consciente, que no tuvo una educación sexual, que desde los 2 años ha sido, digamos, el elegido y que no tiene ni siquiera protocolos para proteger una infancia. A ese niño, lo que tenemos actualmente es un niño que está revictimizado, que de verdad todos deben de bajar esos videos, porque es la vida de ese niño. Ese niño ha sido afectado por él y ¿qué va a haber de justicia en este momento para ese niño? No creo que haya una justicia completa, una reivindicación del niño, incluso que diga que es una cuestión de costumbre, ¿no? Para el derecho romano está la contra legem, ¿no? La costumbre contra legem. Y la costumbre contra legem dice que está en contra del derecho, ¿no? Y el derecho es ya, en este caso ya hay protocolos internacionales de un montón de instituciones y lo primero que tiene que estar ahí es un protocolo budista que ya esté funcionando y que el primero que lo conozca son todas las autoridades, ¿no? Escucharon una serie de peticiones, una y otra vez abre el reclamo a un supuesto protocolo, que el niño además tiene derecho a que se borren esos videos de internet, etc. Parece, o yo lo percibí de esa manera, que estamos en un curso de derechos humanos en la UNAM, o quizás derechos de víctimas, pero que otra vez tiene muy poco que ver con un intento de analizar desde mi punto de vista lo que implicó el fenómeno del video en el sentido de hacer la pregunta, para mí la más importante y la más complicada es ¿por qué causó tanta indignación en una parte del mundo? Pero perdón, querías decir algo. Bueno, nada más, porque bueno, esta persona del último audio, pues ya está incluso pues echando a andar toda una maquinaria jurídica para hablar de lo que implicaría si en este caso hay una víctima, que sería el niño, ¿no? Y bueno, yo me puse a pensar en algo, tal vez esto va mucho de la mano con lo que tú has tratado de decir, me parece, que es que no, digo, o sea, es una pregunta que lanzo, ¿no?
que no la condición de víctima implicaría necesariamente la posibilidad de que la víctima ejerza su voz como víctima, es decir, que su misma aceptación de ese papel como víctima nazca de su propia voz, de su propia voluntad o de su propia... y bueno, me parece que si aquí hay dos cosas que entran en contradicción, ¿no? Que es la propia voz del niño y de su familia, pues dice que no se considera víctima. Esta asignación del papel de víctima, pues parece venir de fuera, ¿no? Ujú. Y bueno, yo no quiero decir que no haya necesidad de rascar más en el asunto y en algún momento ver que quizá pueda haber una coacción hacia el niño, hacia su familia, para no reclamar algún derecho o alguna afrenta que se le haya hecho por parte de, pues sí, en este caso del Dalai Lama. No quiero decir que eso no me parezca razonable, es decir, que sí haya esa coacción y que habría que indagar, pero sí me parece que ahí hay un paso que se está dando de una manera muy automática, ¿no? En el sentido de asignarle ese papel, porque es una manera, se está procediendo de una manera en la cual lo primero que se hace es invalidar su propia voz, invalidar la propia voz del No vale porque no respalda lo que yo asumo que es correcto. Exactamente, se está, pues creo que muy de la mano de lo que decía antes, de cómo, pues ahorita ya muchas, pues supuestas noticias ya en automático se toman de videos, es decir, el video en automático es noticia con todo y el análisis o toda una jerarquía de análisis, ¿no? También va de la mano con esta cuestión de asignar papeles a los personajes implicados, pues también de una manera automática, ¿no? Y en este caso, donde está en juego que haya una víctima de una afrenta pues grave, ¿no? Lo primero que se hace es recurrir a ese automatismo en lugar pues de recurrir a lo que implica la asignación de ese papel de víctima, es decir, que la víctima tenga derecho a considerarse a sí misma víctima y partir de ahí, ¿no? Una para hacer el análisis y pues otra para pues recurrir a lo que se tenga que recurrir para que eso se subsane. Pero creo que aquí sí se está recurriendo a un automatismo pues que me parece que es muy de estos tiempos. Bueno, quizá no tanto de estos tiempos, más bien en estos tiempos tiene esta forma particular, ¿no? Ujú. Y sin embargo, pues creo que también ahí pues hay problemas que pues no dejan conforme y parece que exigen algo más, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, para entrar ya en las contradicciones de todo esto, vamos al siguiente audio en el que Bernardo Barranco ya da el paso urgentemente necesario de criticar la visión purista del budismo, que yo creo que sí muchas personas tienen, por lo menos en Occidente, y él señala entonces algunas incongruencias que obviamente existen, como en cualquier tipo de agrupación humana. Escuchemos. Y lo paradójico es que el Dalai Lama es uno de los personajes probablemente más venerados, más reconocidos, con influencia, Premio Nobel de la Paz en el 2009. Y en Francia también, donde es una persona muy respetada, en septiembre del 2022 se exhibe un documental crítico sobre precisamente el budismo tibetano en Occidente, llamado Budismo, la ley del silencio, y está escrito por una periodista, Emery, y por un documentalista, Lanos, quien después de 11 años de investigación, los autores muestran dramáticas anomalías de estos centros budistas tibetanos que contradicen las enseñanzas y denuncian hechos de abuso como humillaciones, violencia, abuso sexual cometidos dentro de estos centros budistas. Y como toda estructura religiosa, reinó el silencio, el encubrimiento sistemático. Así pues,
que tenemos ahí antecedentes alternos y parece que también en Holanda algo parecido pasó. Y bueno, a lo que quiero llegar aquí es obviamente el llamado relativismo cultural que ya tematizamos en este espacio cuando hablamos de la FIFA y si los derechos humanos deben ser universalmente válidos o no. Y si recuerdo bien, en esa ocasión me cuestionaste por lo menos un poco al respecto y quisiera saber qué es lo que opinas ante lo que sucedió y lo que hablamos el día de hoy, sobre lo que hablamos el día de hoy. Pero antes de que te dé la palabra, quizás sirva hacer un breve paréntesis para algo que yo creo que sí es importante clarificar, que es la diferencia entre pedofilia y pederastia. Bueno, la pederastia es cuando una persona, es que la gente tiene confusiones entre las dos palabras, la pedofilia y la pederastia. La pedofilia es cuando un adulto siente una atracción por un niño. La pederastia es el acto. Cuando ese adulto que siente esa atracción va y comete un delito de violencia sexual contra un infante. Y entonces lo consuma. Esa es la diferencia. ¿Qué hizo el Dalai Lama? Consumar un delito. El hecho de que un adulto entre 80 y la muerte se le acerque a un niño chiquito y le quiera dar un beso en la boca no es normal. O sea, definitivamente todos lo vimos y nos escandalizamos. Bueno, una vez aclarado esto, que sin duda es correcto y que también es cierto que en muchas ocasiones yo creo que se confunde, vayamos al punto principal y creo que ahora va a haber quizás un poco de debate sobre lo que ahorita van a escuchar. Este acto, detrás se podría suponer que habría otros en el cual este Dalai Lama ha abusado de niños. Fíjate que hace poco, en una red que mucha gente demerita, pero que los jóvenes la ven hoy en día, que se llama TikTok, en donde hay gente de todo tipo, con todo tipo de especialidades, y también hay contenido banal, no digo que no. Pero vi a un psiquiatra reconocido en España diciendo que los pedófilos que se convierten en pederastas tienen un 93% de reincidencia. Entonces, a mí la cifra me parece escandalosa. Creo que definitivamente es un problema que se debe de tratar en todos los ámbitos, porque no solo es un problema de índole, a mi parecer, por un trastorno mental, sin decir que están enfermos, porque trastornos mentales podemos tener todos, depresión, ansiedad, y no por eso somos personas que vamos a delinquir, ¿me explico? Entonces ya cuando pasa el delito, pues yo también estamos hablando de que se deben de pagar los precios ante la sociedad. Y al ver esta situación y ver la naturalidad con que sale la defensa, ¿no? Echan la carrocería de defensa para el Dalai Lama, creo que es algo que simplemente lo ven como una tradición, algo que, bueno, estoy segura que se ha reincidido. Inclusive hay otros videos en donde no son tan contundentes, pero es escandalizante como el Dalai Lama le está tocando el brazo a una niña. Nada, tiene que estar haciendo un señor. A Lady Gaga. A Lady Gaga también hasta la incomodó. O sea, lo tenemos en diferentes escenarios, viéndolo como un viejito coscolino, o sea, portándose como un viejito rabo verde, que de esos que nos tenemos que defender, principalmente las mujeres y los niños, ¿no? ¿Vas o voy? Porque tengo mucho que decir. Como quieras. Bueno, yo me quedé sobre todo pensando en lo que decías sobre cuando hablamos sobre el problema con la FIFA. Digo, no sé si tú más bien quieras decir algo que dé pie a esa discusión. Sí, si quieres, porque tengo mucho que decir. Porque bueno, antes que nada, si bien no es criticable necesariamente eso, pero hay que decir que además de hablar con la papa en la boca, Ana Luisa también tiene la boca llena de muchas tonterías, por lo menos desde mi punto de vista. Primero, porque califica o describe a una plataforma como TikTok que tiene su fundamento, y repito, su fundamento, en lo absolutamente banal de todas las tonterías que ofrece para subir algo como plataforma, y que ella la considera lo suficientemente seria para informarse y citarla en un programa de televisión pública de cadena nacional en México, argumentando, o más bien aceptando, que también tiene contenido banal, cuando su fundamento es el contenido banal y no al revés. Y entonces, eso es lo primero. Luego, lo segundo es que ella no trata de hacer, digamos, ningún ejercicio de extrañamiento
o de alejamiento, o digamos, mejor dicho, de abstracción de lo que ve en los videos, sino otra vez es reactivo. Cita un video que vio en TikTok. Nada, esa es otra vez su fuente de información. O sea, yo creo que para ella sería más fácil que entonces traiga los videos y por lo menos veamos a qué exactamente se refiere y con base en eso quizás quede un poco más claro qué es lo que quiere decir. Y luego suelta una serie de, desde mi punto de vista, prejuicios argumentando sobre lo que es normal y lo que no es normal, qué es delinquir, que además ella se informó que en TikTok la mayoría de los pederastas tienen una posibilidad de volver a cometer un delito de esa índole del 90%. Y bueno, alguien que ha leído un solo artículo sobre el tema ya sabía eso. Eso no es información que aporte algo al tema. Eso ya es muy conocido, estudiado. Qué bien le haría leer, yo creo que a Foucault y otros, que por ejemplo él tiene un libro sobre la locura, en el que hace una genealogía sobre qué se considera socialmente como no, como entre comillas normal, y que, por lo tanto, anormal, qué es un delito y qué en consecuencia como sociedad consideramos necesario excluir o quizás hasta necesario castigar. Lo que quiero decir con todo esto es que no hay nada natural en lo social. Lo que nos aparece como natural únicamente es algo que, digamos, ha perdido su carácter procesual y de construcción social, pero no por eso deja de serlo. Y entonces quizás eso es demasiado pedirle a Ana Luisa, pero como ya dije, yo creo que sí hay que pedirle algo más a alguien que está en televisión nacional y que, repito, parece que su única calificación es que fue víctima, porque su forma de argumentar me parece de plática dominguera y no aporta nada a la comprensión de la problemática en cuestión. Sí, ahora, bueno, no sé si tú tengas la intención de dar a entender algo como esto, pero yo no, yo estaría en contra de si llevamos todos estos problemas que tú detectas y que, bueno, creo que yo también los empiezo a detectar, bueno, a partir de lo que tú dices, ¿no? Mucho va en función de cómo ya el fenómeno se está construyendo a partir de un automatismo, que es el de juzgar, a partir de supuestas evidencias ya, que es la de la imagen, ¿no? Una imagen como en automático noticia y en automático una jerarquía de valores ya puesta al servicio de analizar ese video, ¿no? Ese para mí es un problema teórico de lo más grande, ¿no? Es ya presentar eso en un medio que quiera tener cierta seriedad, pues sí es de lo más problemático. Sobre todo, bueno, pues este señor Barranco, pues sí es alguien que suele respaldar sus análisis, ¿no? Los temas que trata, pues en ciertos constructos teóricos, en ciertas posturas, ¿no? Me consta en algún momento ha invitado a más de un maestro que yo he tenido en alguna clase, y bueno, sí expertos en cuestiones pues, filosóficas, sociales, históricas. Entonces, pues bueno, sí es totalmente problemático que se recurra a algo como esto. Y bueno, sin embargo, cuando salió esta noticia del Dalai Lama, yo escuché a Barranco opinar en otro programa, pues casi, pues al día siguiente de la noticia, y luego también el nivel de análisis al que llevó las cosas fue al de la pederastia, en automático prácticamente. Ajá. Entonces, bueno, él mismo estaría incurriendo en esa serie de problemas que tú y yo, bueno, estamos creo que de acuerdo en detectar. Sin embargo, yo creo que si de eso decimos que no hay algo que juzgar en esto y no hay algo que, pues, incluso llevar a un nivel de análisis donde estaría en juego un delito por parte de esta figura, incluso algo censurable en un sentido de si lo medimos a través de algo como los derechos humanos, bueno, creo que ese nivel de análisis también para mí sería incorrecto. O sea, estoy de acuerdo. A pesar de lo que decimos, de lo que estamos diciendo como señalando como problemático en sus niveles de análisis, me parece que sí hay algo. O sea, sí hay algo que considerar, pues desde contradictorio
hasta delictivo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, condenable, ¿no? Pero bueno, pues sí, son dos aspectos entre los cuales hay mucha distancia, porque hay un análisis que necesita hacer distinciones un poco más finas que las que se hacen cuando solo se recurre de esa manera tan automático a videos, ¿no? Ujú. Sí, mira, para hablar de eso, te traje este audio que precisamente abre la pregunta si es condenable y si sí lo es, con base en qué lo podríamos condenar. ¿Qué está pasando ahí? Porque algunos también dijeron que era racismo epistémico, ¿no? Que lo que estaba pasando es que nosotros no entendíamos sus costumbres, pero realmente el tema de la costumbre como tal, una costumbre que ya agrede la infancia, que agrede a un niño, porque con los niños nunca se deben de meter, ¿no? Nosotros ya lo tenemos más visibilizado nosotros, ya lo tenemos porque hay mucho más denuncias acá en Occidente que allá en Oriente, ¿no? Allá en Oriente no hay ninguna investigación del gobierno, porque yo me puse a ver, ni en la India, y ni siquiera ningún político se ha parado a enfrentarse o a pronunciarse por ese hecho, ¿no? Ok, o sea, bueno, una y otra vez, y a eso quería referirme cuando hablaba del programa que hicimos sobre la FIFA, se me ha argumentado, no nada más aquí, sino en mis últimos 7, 8 años de carrera universitaria, de que no hay algo así como universalidad, que depende del contexto, de la historia de los sujetos en cuestión, de las costumbres de la comunidad, etc. Incluso tú argumentaste, creo, en una línea similar a esto cuando hablamos sobre los derechos humanos y la FIFA. Y entonces, digamos, el problema que yo tengo con esto es por qué en este caso es diferente y obviamente yo celebro que lo sea. O sea, obviamente yo estoy a favor de una universalidad, en este caso, de derechos infantiles universales, que incluye un no abuso por parte de quien sea. Estoy a favor de eso, pero mi pregunta es, ¿por qué entonces esto parece aplicar nada más, entre comillas, cuando está en cuestión un niño o niños y no hay ese tipo de argumentación universal cuando se trata de otros grupos sin duda oprimidos o digamos que sufren otro tipo de crímenes atroces? Y ahí sí se permite la argumentación, sí, Cristian, pero es que tú no entiendes sus usos y costumbres porque no vives ahí, porque no creciste ahí, porque su cultura es diferente, etc. Entonces, esa contradicción es la que yo no entiendo. ¿Por qué en este caso sí es universalmente condenable y por qué en otros casos, como argumentó el jefe de la FIFA, es que no es lo mismo ser gay en Qatar que en Estados Unidos? Sí. Para mí, o sea, otra vez, la congruencia sería o soy universal siempre o no lo soy. Pero otra vez me parece selectivamente y no entiendo por qué a veces sí y a veces no. Eso es mi molestia. Es que tal vez no me entendiste bien la última vez. El problema sobre el que yo estaba tratando de llamar la atención. Yo en todos esos momentos he estado de acuerdo contigo en que es posible plantear un conjunto de valores universales que de los cuales se deriven cierta estructura de pues prohibiciones de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para mí, pues digo, racionalmente es posible para mí, ¿no? Incluso es prácticamente posible al nivel de simplemente de concebir ese tipo de esquema, pues pues sí, esa axiología, ese esquema de valores universales, es posible concebirla sin duda. Sin embargo, bueno, yo donde siempre señalo el problema es en ciertos, en cómo se tiende a tomar en cuenta de manera muy sesgada cuáles son las condiciones prácticas de aplicación de un sistema de valores como tal. Y para mí, pues bueno, hay un aspecto que es el que determina cómo ocurre a nivel práctico la aplicación de esos principios y que vuelve problemática la misma
¿cómo podemos decirlo? Como elevación de esos principios a una universalidad, ¿no? Que es el hecho del poder, ¿no? El factor poder como un factor que, pues sí, no es que contradiga en realidad que nosotros podamos validar ese sistema de valores, pero sí condiciona su aplicabilidad. Y creo que tanto en el problema que veíamos en la FIFA como en este problema estaríamos viendo lo mismo. Como no solo hay porque me parece que la dificultad no está en pensar en ciertos valores que podemos considerar universales, ¿no? Simplemente la sexualización de una vida adulta hacia la vida infantil, a mí me parece, pues, que digamos tendría que ir en contra de cualquier sistema de valores que exista, ¿no? Pero, por otro lado, pues me parece que el problema que también está de fondo es, bueno, cómo eso está inserto, su aplicabilidad en estructuras de poder. Y eso es donde yo vería cómo la misma postura que estaría defendiendo cierto sistema de valores entraría en contradicción consigo misma. Eso es lo que yo veía en el caso de la FIFA, que efectivamente no censuraría yo de ninguna manera el sistema de valores a los cuales se recurre cuando se condenan problemas como los de la explotación de trabajadores en los estadios, para la construcción de los estadios. Eso pues yo me contradiría conmigo mismo como individuo si creyera que ese sistema de valores no debería aplicar también en esos casos. Sin embargo, con lo que también yo estaría peleado al mismo tiempo, y me parece que sin contradecirme, es que una estructura elija un cierto momento para respaldar o para impulsar ciertos valores y otros como ponerlos en la banca, ¿no? Como darle cierta especie de prioridad menor, ¿no? Eso es lo que yo vería de censurable en la confrontación que había entre FIFA y en ese tiempo pues patrocinadores y otros países, selecciones, ciertos jugadores, etcétera. En este caso, pues bueno, yo tampoco veo problema en que haya una especie que recurramos para analizar este tema a algo que tiene prioridad en un sentido de valor, que es, pues sí, el respeto a la infancia, el respeto a los individuos a desarrollarse y madurar su sexualidad de una manera que responda más a su construcción como individuos. Yo entraría en contradicción conmigo mismo si no pensara que debe haber un valor que respalde eso, ¿no? Y que ese valor alcance el nivel de universal. Me parece que eso para mí es fundamental. Sin embargo, a la hora de analizar este problema, pues veo que hay estructuras de poder involucradas. Una de parte de un culto, no necesariamente religioso, pero sí un culto que dentro de su constitución eleva a ciertas figuras a un nivel de autoridad casi divina, ¿no? Que para hacer eso recurre a algo, ¿no? Como exigir cierta conducta a ese individuo que se enarbola como casi deidad, que es un elemento básico, que es la castidad, ¿no? Pues la castidad como un recurso para dar a ese individuo, pues sí, cierta diferenciabilidad, pues valga el término, respecto a lo humano, y como dar a entender que ese individuo, en tanto casi divino, pues no responde a las mismas motivaciones de un humano convencional. Me parece que la castidad muchas veces tiene ese sentido. Y utilizar eso como un recurso para investir a cierto individuo como poderoso, y sin embargo, después de eso, ejercer conductas que, pues a todas luces, son contradictorias con un cierto principio moral, con un cierto valor universal, pues bueno, eso es lo que a mí me resulta todavía más condenable. Pero es una condena que yo pienso que no solo representa una contradicción con un principio de valor universal, sino representa una especie de perversión en la manera práctica de poner en práctica cierto valor
y por lo tanto de ir en contra de él. Pero me parece que aquí pues los elementos de análisis siguen siendo los mismos, porque me parece que por un lado sí está una axiología, es decir, valores que podemos considerar de universales para lo humano, por ejemplo, por lo menos, digo, y eso por lo menos, por lo pronto, de una manera provisional. Pero por otro lado estamos viendo un problema práctico del ejercicio del respeto a esos valores que incluye un elemento como el poder, ¿no? Y ahí es donde yo diría, bueno, pues no es que estemos relativizando el valor universal como tal, no estamos yendo en contra de su universalidad. Lo que estamos diciendo es que en el esquema práctico, lo que afecta respeto a ese sistema de valores es a un elemento como el poder, que es un elemento de tipo práctico. Y eso es lo que para mí, pues estaría como siendo el elemento que a mí me permitiría encontrar contradicciones, ¿no? Y no necesariamente validar una especie de relativismo cultural, porque bueno, pues el relativismo cultural, si se entiende como algo que puede ir en contra de ciertos valores universales, pues a mí me parece que no. O sea, queda totalmente, entra en contradicción consigo mismo, digamos, ¿no? Porque bueno, pues ¿qué implicaría que hubiera un relativismo universal? Que ese relativismo, esa condición relativa es la que estaríamos elevando a universal. Y me parece que el relativismo ya desde ese momento entra en una contradicción consigo misma, ¿no? Pero donde yo sí pondría, no un relativismo, pero sí una especie de problematización de cómo se ponen en marcha, cómo se respetan o cómo se contradicen esos valores universales, es en el terreno práctico donde está involucrado el poder. Y ahí es donde yo sí vería un problema. En el caso cuando veíamos el problema de la FIFA y de los anunciantes, bueno, pues como ciertas estructuras que responden a ciertas necesidades de poder y de influencia estarían utilizando ciertos valores para atacar a otros que también están tratando de ejercer cierto poder y cierta influencia. Me parece que en este caso es diferente el hecho de pues, no poder encontrar esos dos polos de poder. O bueno, o podríamos decir que un polo de poder es, por un lado, una estructura religiosa que pone a ciertos individuos en ciertos lugares de un poder excepcional, incluso pareciera que más allá de lo humano. Y por otro lado, pues el poder de las pues, ¿qué podríamos llamar? De las audiencias, no sé qué es lo que hay del otro lado, qué es lo que podemos considerar que hay del otro lado, que en este caso se pone como opositor a esa estructura de poder que es el budismo en su carácter institucional. Me mantengo escéptico, pero lo que quiero profundizar nada más tantito es sobre la cuestión de la infancia y la profunda escandalización que provocó esta acción por el hecho de que se tratara de un niño. Y nada más quiero añadir a que si alguien acabó de alguna forma con el mito de una supuesta inocencia infantil absoluta fue Freud con el psicoanálisis y sus escritos que precisamente trataron de analizar y comprender un poco la sexualidad infantil. Y que por lo menos quedó, desde mi punto de vista, demostrado que ya desde muy temprana edad dejamos esa investidura que luego se nos quiere, en las que se quiere meter a los niños y niñas de ángeles, que existe mucho en el imaginario común, sino que estamos mucho más atravesados por matices contradictorios, deseos conscientes e inconscientes, es decir, que es mucho más complicado que únicamente argumentar que mientras seas un niño eres una especie de ángel intocado y únicamente eres manipulado por el exterior. Y por eso me parece que estamos mucho más cerca del movimiento Frena, que su lema siempre es con los niños no. En este caso se refieren a que si meten educación sexual en las escuelas, se van a hacer gays y van a tener orgías a los 3, 4 años, un poco exagerando. Pero creo que estamos muy cerca de ese tipo de ideología
que ve a los niños como seres absolutamente inocentes. Y esto se expresa también en frases que luego me avientan. Es que si el mundo fuese gobernado por niños, ya no habría guerras. Como ese tipo de anhelo, otra vez de regresión infantil, como si lo infantil fuese inocente y bueno por ser infantil. Y si somos honestos, nos hemos enfrentado y conocemos por experiencia propia, y si no, por lo hemos visto o alguien nos lo ha contado, de que también hay muchos niños y niñas que no cumplen con eso y que también ahí es mucho más complicado. Entonces, me asustó un poco que la indignación fuese en gran parte porque es un niño. Pero bueno, digo, entonces cuando matan a una mujer o cuando abusan de una mujer ya no es tan grave y no nos escandalizamos a ese nivel porque es adulta. Para mí el nivel ahí es casi el mismo, si no aún peor. Entonces, eso nada más lo quería decir, que creo que ahí también hay un punto de mistificación de la supuesta infancia completamente inocente. Sí, sí, aunque bueno, creo que aquí, híjole, complejizas un poco la situación al recurrir a algo como el psicoanálisis, porque estaríamos diciendo que, y bueno, espero que este sea un poco, espero que más bien este no sea el resultado que tú esperas al incluir el psicoanálisis con esto, ¿no? Espero que no sea así, de verdad, porque si no, pues tendría que dejar de hacer programas contigo. Espero que no esperes del psicoanálisis que nos dé la postura opuesta, ¿no? Es decir, que si por un lado no podemos pensar en una especie de, como tú lo llamas, mistificación angelical o que lleva a los niños a un nivel de ángeles, pues sí, efectivamente el psicoanálisis no permite eso, pero tampoco permite lo opuesto, me parece. Tampoco permite pensar en los niños, en los niños y niñas como individuos sexualizados a un nivel, en un sentido similar al de la sexualidad adulta. Es decir, no es que los niños accedan en automático por ser seres sexuales a una sexualidad como la de la vida adulta. Tampoco los adultos. No, pero sí hay cierto, podríamos decir, en cualquiera de los dos, justamente hay una especie de pugna entre varias tendencias. A lo que me refiero es que en ningún caso, sobre todo de los niños, se puede hablar de una especie como tú dices, ni de mistificación, pero ni tampoco de sexualización en un sentido... No, bueno, eso no. Sobre todo en un sentido genital, ¿no? No, bueno, pero no fue genital en este caso. Bueno, pues creo que ahí la conducta entonces del Dalai Lama sin duda sí se pone en un juicio que implica algo más que los valores universales a los que podamos llegar. Pero lo que sí yo te podría decir es que sí, algo que me parece que sí podríamos llegar a partir del respaldo de algo como el psicoanálisis, pues sí es que no es lo mismo la sexualidad infantil que la adulta. Por lo menos en términos de cómo pues podemos ver que en los niños, por un lado, no hay pues una serie de sucesos en lo real, en lo concreto, que sí hay en la vida de todo adulto necesariamente. Es que yo más bien diría que, aunque suene quizás contraintuitivo, de que no hay sexualidad que no sea infantil. Y con infantil no me refiero a que sea de un niño, sino que tenga esos deseos inconscientes asimilados en muy temprana edad que nunca se van y de los que de alguna forma somos presos, algunos más que otros, algunos de una forma u otra, pero sí. Más bien sería eso, que no hay una sexualidad adulta que controlamos, que es sana, que llegamos a acuerdos, que no es violenta, que es horizontal, que no es jerárquica, en el que no hay abuso de poder. O sea, eso para mí es inherente a cualquier tipo de construcción sexual. Y eso es a lo único que quiero llegar. O sea, para dejarlo claro, para mí él es un viejo loco que merece cárcel desde muchos años atrás. O sea, nada más para dejarlo claro. Eso no es mi punto, sino mi punto es que yo creo que daríamos un paso
entre comillas, en la dirección correcta en cuestiones de abuso infantil, que son temas que se tematizan poco en México. O sea, llevamos casi 5 años con la llamada 4T y en ese tipo de asuntos del poder clerical en México y sus abusos no veo avance alguno, nada más para dar algunos ejemplos. Y entonces yo creo que si ya no se mistifica tanto a la infancia y la supuesta asexualidad de esa infancia, estaríamos mucho más cerca de alguna forma prevenir ese tipo de abusos. Porque el problema muchas veces es, y eso sí lo lees en testimonios de víctimas, es que no saben lo que está pasando porque hasta los 12, 13, 14, 15 años nadie les ha hablado sobre el tema. Porque es algo sagrado. No puedes hablarle a un niño de 10 años de su sexualidad. Eso no se debe de hacer. Aíslalo como si fuese otra vez una especie de ángel. Y entonces, cuando está a punto de sufrir un abuso, ni siquiera tiene chance alguna de defender, de comprender lo que está pasando, porque precisamente le negamos el derecho a ser tratado como alguien que sí tiene ya sexualidad. Eso es mi argumento. Que es polémico, sí, pero estoy cada vez más convencido de ello. Sí, pero cuando entonces nos planteamos la necesidad de un principio de un valor universal, ¿qué es lo que estaríamos planteando ahí cuando ponemos... Mi valor universal es muerte a las religiones. Con eso. Universalmente, Híjole. acabar con todo eso, ya. No, pues yo más bien te diría un juicio más duro hacia las estructuras de poder en las religiones. Eso a mí me parecería... sí, también, sí. No Claro. necesariamente en el sentido de lo religioso. Yo no iría necesariamente en contra de eso. Iría en contra de la rigidez de las estructuras de poder en las religiones. Que bueno, y creo que cuando tú dijiste esto de viejo loco, pues a mí, de las primeras cosas que me llamó la atención es por qué no se puso en tela de juicio, que me parece que es un rasgo que podría encontrarse, o podría por lo menos uno cuestionarse si no está en este personaje, en Dalai Lama, que es un grado de senilidad bastante alto, ¿no? Y cómo ver en una persona que todavía en actos públicos está representando a una estructura de poder como pues en un sentido el budismo institucional, por llamarlo de alguna manera, estar poniendo a una persona que todavía presenta, o que ya más bien presenta un deterioro de sus facultades mentales y de su capacidad de juicio al grado de que puede hacer esto en un acto público, ¿por qué habría esa rigidez de perpetuar esas figuras en las estructuras religiosas cuando son personas que demuestran conductas contrarias a las que supuestamente les exigiría su cargo y que además no solo afectan, pues ya ni siquiera a su estructura jerárquica, afectan a su feligresía y afectan también, van más allá de los límites de esa feligresía hacia otros círculos de influencia. Entonces, yo sí vería un problema análogo al que tú ves, pues en las estructuras de poder de esas instituciones, de cómo no tienen mecanismos de renovación, de adaptación a las necesidades de las sociedades en un sentido local y global. Y bueno, ese tipo de problemas también los estaría viendo, ¿no? Pero puedes estar tranquilo porque Ana Luisa sabe qué hacer. Se refirió al Señor como su santidad. Yo de santo no le veo nada. Es que no son santos. Se levantan y tienen las mismas necesidades fisiológicas que nosotras en todos los aspectos. Entonces, decir que una persona es santa es un absurdo. Queremos seguir encontrando dioses en la tierra y eso no los vamos a encontrar bajo ningún estatuto. Los dioses que nos pintan en los libros se quedan. En la tierra no los hay. Todos tienen cola que les pisen. Así de fácil. Bueno, pues a lo mejor a ti no te parece, pero es más o menos lo que estamos diciendo. Solo No. Eso es exactamente lo que pasa cuando tu fuente de información, y hablo de ella, es TikTok. Porque ese es exactamente lo que cabe en un video de 10, 15 segundos. Que, a ver,
Para explicarle a la gente que los santos no son santos, hay que decirles que ellos cagan como nosotros. Y como cagan como nosotros, entonces, pues ya no son dioses. Como si fuese así de fácil y como si no hubiese un debate eterno sobre la necesidad, yo creo que sí existe, de los humanos de tratar de acceder a algo metafísico que vaya mucho más allá del mundo terrenal, físicamente existente, en por qué tenemos que hacer eso, por qué no, por qué algunos sienten la necesidad y otros no. Luego también podríamos hablar de los billetes de los pesos, por ejemplo, o dólares. Eso también tienen implicaciones que van mucho más allá de ser un simple billete que por sí mismo no vale nada. O sea, son tantas cosas en las que la gente agrega mucho más allá de lo que realmente es, que reducirlo a porque cagan, entonces no son santos y que la gente se deje de estupideces. No, bueno, estamos, insisto, en el mundo de análisis de TikTok. Sí, sí. O sea, Sí, estamos en ese nivel de análisis en el espacio público, ¿no? Eso es lo preocupante, que pues como estamos en ese nivel de análisis en el espacio público, es a través de lo cual nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? De un acuerdo mínimo. Y pues eso es lo que simplifica nuestra comprensión de lo que decíamos hace rato, de valores de un carácter universal y las maneras en las cuales tendríamos que estar actuando respecto a ellos, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo a través de lo simple, pues nunca vamos a acceder a este nivel de análisis donde en efecto, pues los individuos tendremos una complejidad mayor, ¿no? Y nuestra comprensión de las reglas que tendrían que aplicar para nosotros como individuos también es una complejidad un poco mayor. Entonces, pues nunca accedemos a eso, ¿no? Un poco lo que creo que nos podríamos poner de acuerdo acerca de la infancia es que, bueno, pues sí, la infancia tendría que ser parte en el debate, en el espacio público, de una comprensión más amplia de lo que es un individuo, ¿no? Creo que eso es un poco a lo que tendría que llevarnos la discusión que planteamos hace rato acerca del psicoanálisis, ¿no? Que si en efecto tendría que ser común, ¿no? De sentido común, para decirlo de una manera, una comprensión más amplia de lo que es el individuo, ¿no? Y en función de eso, pues ver a qué carajo nos podemos referir con derechos humanos que apliquen a todos los individuos, ¿no? Y ese es un debate que efectivamente, pues estoy de acuerdo contigo, no se va a resolver a partir de acuerdos en un espacio público que estén construidos a partir de argumentos tan simples y tan sesgados como los que construimos a partir de videos, de tendencias virales, de tweets, de las tendencias que generan ciertas figuras relevantes en los medios. Y demás, o de discursos políticos tan pobres como los que enfrentamos, ¿no? Es correcto. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayamos por lo menos complejizado un poco el tema, que sin duda fue polémico y todo el mundo hablaba de eso. Y a menos que tengas algo que agregar, nos veríamos la otra semana. No, pues yo solo espero que no seas un pederasta en potencia, Cristian. No, bueno. Obviamente no, pero los discursos moralinos nunca me han gustado. Y en este caso sí creo que es más reactivo y hace falta un poco más de análisis y de complicar las cosas para no quedarnos en el simple, eso está mal. O sea, sí. Hay que pedir un poco más. Pero bueno, entonces gracias y cuídense y nos vemos la otra semana. Hasta luego.